Muy buenos días a todos y a todas. Agradecer ante todo a Karina Richo que me haya vuelto a invitar una vez más a esta entrega de premios del Fotogebra. Bueno, me ha pedido que haga un pequeño vídeo, una intervención y yo voy a aprovechar para decir lo de siempre sobre el tema de fotografía y matemáticas, que es realmente lo encuentro importantísimo. Es decir, es un concurso que tendría que tener una participación muy amplia, porque si realmente ayer me salía por la calle a pasear y me estaba fijando que todo es geometría. O sea, yo les recomiendo que hagan todos ustedes lo mismo. Salgan a pasear y empiecen a mirar. Y verán que todo son matemáticas. Bueno, geometría, llámenlo como quieran, ¿eh? Hay formas, hay figuras, pero hay muchísima matemática. Y entonces esa mirada matemática es la que creo que tenemos que desarrollar y que vale la pena que la podamos potenciar. Entonces yo hoy lo que me voy a limitar en esta pequeña intervención, en esta breve intervención, es en el hecho que quería comentarles de que muchos de los trabajos que se hacen interpretan la fotografía directamente, aunque sea en 3D. Y entonces, claro, eso es muy complicado. Perdón. Eso es muy complicado porque evidentemente es que no se puede. Por ejemplo, tenemos aquí una colección de fotografías que he ido tomando a lo largo del tiempo, desde 2018, o sea que ya hace tiempo, ya son 6 años, y en las que vemos muchas formas geométricas, figuras, que son, por ejemplo, esta misma, esto es en Barcelona, la mayoría son en Barcelona, pero son también en otros lugares. Entonces, claro, cuando vemos todas estas formas, ¿qué pasa? Nosotros no podemos, las tenemos que interpretar un poco a nuestra manera, no tenemos las medidas, es imposible, nos tenemos que encaramar a algún sitio para poder hacerlo y es imposible. Entonces, lógicamente, tenemos que interpretarlas y hacer, si no, hacer una modelización pero no reproducirla exactamente. Entonces yo he visto muchas participantes del concurso que han interpretado una situación en 3D de una forma que la verdad no me acaba no la acabo de entender, porque es que es imposible hacer una construcción a partir de unos datos tomados de una fotografía que es en 3D, pero que se interpreta como si fuera en 2D, como si fuera en el plano. Entonces eso no es posible. Entonces, lógicamente, incluso en este caso, aún se podría intentar hacer algo, por ejemplo, una fotografía bastante frontal, aquí ya no. Entonces, lógicamente, hay que buscar la reproducción. Este arco, por ejemplo, quizás sí que se podría reproducir bastante siguiendo los contornos, dibujando, modelizando directamente sobre la fotografía, pero esto no siempre es posible. Nos gustaría mucho poder hacerlo, pero no siempre es posible. Entonces, claro, hay que recurrir a reproducir sin ser exactamente, sin ser la figura lo que queremos. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura. Esta sí que se podría reproducir. Esto está en la ciudad de Vic, al norte de Barcelona. Aquí sí que se podría reproducir con bastante exactitud y quedaría muy bien. Se podrían dibujar muy bien los dos prismas que tenemos aquí, porque esto es un prisma y esto también, esto es un cubo. Entonces aquí en este caso sí que se podría hacer, pero sería complicado de poder. Este también tendría bastante posibilidades. O sea que como pueden ver, el resultado es que no se puede, no siempre se puede hacer. En estos casos sí, ¿eh? Vamos a hacer un ejemplo más. A este tampoco. Esta figura ya es complicadísima y sin embargo es muy interesante porque aquí hay una homotecia fascinante, una homotecia en 3D. Es en el Mercat del Born en Barcelona. Este esquema sí que se podría reproducir, pero claro, aquí no podemos hacer nada, porque esto es una visión desde arriba y no podríamos hacer nada. O sea que la idea, como ven, es que si tenemos que buscar fotografías que al menos nos sirvan para poder trabajar directamente en el plano o bien modelizarlos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una superficie de revolución muy interesante, pero no tenemos tampoco una vista frontal. Tampoco me quiero entretener mucho en estas observaciones que estoy haciendo, pero sí que lo quisiera destacar. Otra fotografía que sí que se podría reproducir, esta por ejemplo sí que podríamos intentar reproducirla, las escaleras no podríamos, porque esta distancia de aquí no sé cómo cuadraría por la perspectiva con el resto de distancias de la fotografía, por tanto, es siempre un poco arriesgado. En cambio, este arco sí que lo podríamos utilizar. Todo esto viene a cuento porque hay también una cuestión que aquí tenemos, por ejemplo, una pilona parecida a las que hemos enseñado antes. Aquí sí que podemos recrear esta pilona con el 3D GeoGebra, pero utilizando la fotografía directamente. Aquí sí que no habría problema porque podemos reproducir estas curvas que estoy señalando ahora. Fíjense. No, perdón, no habría ningún problema en reproducirla.
no exactamente, habría algún problema, alguna cuestión que no quedaría del todo, este trozo de aquí sería un poco complicado, pero bueno, esta sí que se podría intentar reproducir, o al menos en parte. Se podría intentar ver de conseguir. Pero, en fin, esto es un ejemplo. No, la superficie de revolución, recuerdo que en GeoGebra es directa, no necesita ningún aparato matemático. Existe la herramienta, siempre girando respecto al eje X, pero existe también el comando que utiliza, es el comando superficie, curva, ángulo y eje. Y entonces ahí, a partir de ahí, se puede hacer revolucionar cualquier figura. Por consiguiente, es una cuestión, eso son superficies regladas. Superficies regladas ya, eso es muy difícil. Por ejemplo, aquí tenemos esta casa que tiene unas formas realmente interesantes. Tampoco podríamos aquí hacer nada, porque ¿qué medimos aquí? ¿Cómo medimos? Porque no, se podría intentar pensar que hay un factor de escala que se conserva. En fin, las escaleras estas quizás sí que se podrían. Es cuestión de estudiarlo con cuidado. Pero sí que he visto participantes que se han tirado a la piscina, si me permiten la expresión, y pienso que han rizado un poco el rizo. Estas imágenes que les estoy enseñando muestran aspectos de arquitectónicos y de muchos tipos. Esto es en Oslo, esto es en la ciudad de Oslo. Este es muy curioso en Oslo. Esto es una reglada. Aquí hay dos curvas que se están moviendo y estos son los segmentos de la reglada, por decirlo de alguna manera. Esta es especialmente bonita, esta imagen, porque es un ejemplo precioso de superficie arreglada y que yo creo que francamente es difícil de reproducir, porque fíjense ustedes, ¿cómo dibujamos esta curva? Por ejemplo, esta curva, ¿cómo la dibujamos en el tejido GeoGebra? Es complicadísimo. O nos vamos allá y empezamos a medir, o aquel día hacía mucho frío, por cierto, o francamente es prácticamente imposible. Es una reglada preciosa, una reglada de libro.